Bueno, hola a todos, estamos en una nueva sección de este ciclo de entrevistas que se llama Entrecortados. Hoy tenemos una nueva visita, estamos acompañados por Oscar Cachi Gieco, quien nos va a estar comentando un poquito acerca de su historia de vida y de su trabajo. ¿Cómo andas, Cachi? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, comentanos un gracias. poco. Hoy vamos a estar hablando sobre una temática en particular, vamos a estar hablando sobre drogas, adicciones y también sobre tu recuperación y un poco lo que haces para colaborar con la sociedad. Comentanos un poquito acerca de este tema, cómo te toca a vos y cómo inició esto en tu vida. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a tu espacio. Y bueno, todo esto nace a raíz de mi historia de vida, que tuvo que ver con el encuentro con el consumo, y obviamente un mal desenlace que después terminó en adicción. A raíz de eso perdí prácticamente 18 años de mi vida. Fueron muchas internaciones que tuve. Eh, Tuve eventos también o desenlaces tristes como accidentes, pérdida de conocidos y bueno, obviamente eh, me empecé después a lo último a alejar de la sociedad, y llegué al punto en donde ya quería terminar con mi vida, que creo que nunca tuve la predisposición para suicidarme porque si no creo que lo hubiese hecho. Y a raíz de una judicialización que tuve en el año 2019, entré en razón y a partir de ese momento hasta la actualidad ya casi son 5 años que llevo limpio. Bien, bueno, para ir entrando un poquito más en profundidad, conocer un poco tu historia y también para adentrarnos un poco en el tema, Sí, comentanos cómo fueron los inicios, en qué año fue y qué edad tenías, cómo comenzó todo. y para ponernos en situación, yo probé el alcohol en primera medida cuando tenía 14 años. No me acuerdo bien qué año, Ujú. qué año era, pero fue en el marco de una estudiantina, en donde generalmente se da de esta forma: uno prueba para pertenecer, por querer experimentar algo, o descubrir cosas nuevas, y en ese afán, bueno, muchos por ahí después, como en mi caso, se terminan endulzando. Ujú. Yo probé y la verdad que ni me había gustado el gusto que tenía el alcohol en ese momento, pero sí había percibido que el efecto que me producía me permitía conectarme de una forma distinta que hasta el momento por herramientas propias mías no lo había podido lograr. Bien. Así que eso yo lo entendí que era importante y empecé a abusar automáticamente con el alcohol. Bien, te llevaba a desinhibirte, a vivir de otra manera la realidad. Sí, sí, yo creo que si ahora me lo preguntan lo tengo mucho más elaborado a lo que fue mi adolescencia. En ese momento, eh, yo recuerdo ahora poniéndole un nombre que no tenía herramientas para sociabilizar, era muy tímido, muy vergonzoso. Me costaba mucho adaptarme en los diferentes grupos, tenía muy baja confianza en mí mismo y, y obviamente cuando uno bueno, es adolescente, por estas cuestiones no sabe cómo sobrellevarlas y menos comunicarlas. Bien. Por eso ahora en las charlas por ahí invito mucho a que los chicos puedan hablar de lo que les pasa. Bien, esto entonces comenzó con el alcohol, como bien decís, y después se fue desarrollando, fue sumando más cosas. Sí, después lo primero que aparece ahí a mano o apareció mejor dicho, fue el cigarrillo, eh, en donde ya automáticamente me iba como tejiendo un personaje paralelo a lo que era yo, Ujú. que me veía vulnerable, que me veía poca cosa en ese momento. Entonces, a partir del consumo yo puedo empezar a construir una fachada paralela en donde ahí sí con esa identidad me podía adaptar o pertenecer a diversos grupos o Bien. tener una adolescencia respetable, por decirlo de una forma. ¿Estamos hablando de cigarrillo que se comercializa legalmente o marihuana? Exacto, no, cigarrillo, tabaco. Bien. Yo tenía ahí ya 15 años cuando estaba tomando alcohol y fumando cigarrillo, pero eran transgresiones que bueno, que me hacían sentir diferente o buscaba quizás llamar la atención Ujú. en algún punto con estas conductas. Em, y después lo primero que empezó a pasar fue empezar a darme cuenta que por cómo yo tomaba alcohol en forma abusiva,
ya me empezaban a parecer aburridos mis amigos. Entonces empecé a buscar por otros lugares. Yo iba a la cancha y de chiquito veía que en el medio de la tribuna pasaban ciertas cosas y esas cosas a mí me llamaban la atención, me conmovían hasta el punto ese, y fue así que bueno, terminé ingresando en esos grupos en donde ya ahí después empecé a consumir marihuana, por ejemplo. Bien. ¿Y ahí cómo siguió? La marihuana a mí no me impactó de movida porque era una droga que me transmitía más de lo que yo tenía en el fondo, que era relajación. Y yo quería estar como en un punto en donde me pudiera subir, porque tendía a entristecerme, tendía a aislarme. Y bueno, el alcohol lo lograba porque aunque es una droga que es depresora, a mí me estimulaba en ese momento, pero la marihuana yo hacía uso porque no me generaba nada llamativo para mí. Sabía que había otra sustancia que era la cocaína, pero en ese momento yo le tenía miedo porque veía por ahí a tipos que lo hacían al lado mío y terminaban con toda la nariz llena de sangre. Y a mí en ese momento yo con 16 años me daba miedo, entonces yo por una cuestión de temerosidad, de respeto, no me acercaba, veía todo como pasaba y empecé también ahí a experimentar con pastillas que bueno, se le ponían alcohol, eso también por ahí me daba vuelta la cabeza, entonces no me gustaba mucho, entonces yo seguía ahí con el alcohol abusivamente, que ya tenía muchísima tolerancia, podía estar mucho tiempo, tomar grandes cantidades y pasar así a lo mejor un fin de semana. Y ya mi vida en ese momento, yo lo que puedo remarcar ahora, cuando hablo de lo que me pasó, tenía señales, porque se había problematizado todo, todas las áreas de mi vida, que muchas veces por ahí en un adolescente son tomadas como señales de rebeldía. Y no es así. Yo dejé de jugar al fútbol, me dejé de juntar con mis amigos, empecé a tener problemas en mi casa, me empezó a ir mal en el colegio, empecé a ser más violento y bueno, obviamente más transgresor. Y así sin darme cuenta, si contamos y entendemos que esas son algunas de las áreas de la vida, estaban todas afectadas ya. Entonces ya era un consumo problemático que por una cuestión muchas veces de naturalizar, que es muy común hoy en la sociedad y en las familias, se piensa, bueno, ya le va a pasar, está rebelde, y lo cierto es que se estaba fabricando como una especie de monstruo adentro, en donde, bueno, bastó con que después a los 18 años ya probara la cocaína y ahí terminó de reventar todo. Bien, ese fue tu peor momento, tu peor adicción. Cuando yo probé la cocaína, tenía 18 años, ya había terminado el secundario, pero ¿qué pasó? Me había encontrado con la vida y me había encontrado con que no tenía ninguna herramienta, no tenía responsabilidad quizás para llevar a cabo ninguna tarea, no me dejaba decir nada por nadie, tenía esos berretines que se van juntando por andar en la calle y quise estudiar una carrera porque era el sueño que yo tenía desde chico y bueno, con los hábitos que tuve en el colegio bastó para que hiciera un solo cuatrimestre y tuviera que dejar y ahí tuve ya una gran frustración porque quería pero no podía. Entonces uno siempre va queriendo como poner en algún lugar esas frustraciones y bueno, llegó la posibilidad a través del chico que era mi mejor amigo en ese entonces de probar la sustancia. Yo en ese momento creía que ya me las sabía todas, pero no me había dado cuenta que mi mejor amigo consumía y bueno, en ese momento él sacó un papel con cocaína adentro, que se lo llama así de esa forma, y me dijo no pruebes porque como sos vos te vas a volver adicto para toda tu vida, y yo creo que en cierta forma no le erró porque después quedé muy enganchado. Y cuando probé la cocaína sentí
lo mismo que había sentido a los 14 años con el alcohol, pero obviamente con un efecto mucho más potente. Otra de las cosas que yo tenía una salud física buena, si bien la mental ya se estaba empezando a afectar, no percibía consecuencias, entonces era una especie de ser indestructible que se manejaba así por la vida. Bien. ¿Este mejor amigo que tenías es del grupo que tenías siempre o fue justamente esa nueva junta que empezaste a tener y a frecuentar cuando empezaste a consumir marihuana y te empezaste a alejar de tu grupo? No, este era un amigo nuevo que yo me había hecho, pero bueno, por una cuestión de cuestiones de la historia mía lo voy a dejar ahí nomás. Bien, eso y yo lo nombro en esta parte nomás. Bien. Después, bueno. Bien, ¿recordás Sí. de qué es lo que sentías? Porque quizás cuando se ve de afuera se ve de otra manera, pero ¿vos te acordás por qué seguías consumiendo cocaína? ¿Qué era lo que sentías cuando consumías justamente? ¿Qué era lo que experimentabas justamente para hacerte volver? Sí, la cocaína al principio me daba la especie, era como un subidón automático, en donde empezaba a conectarme con felicidad, con placer, y después con todo el condimento que tenía eso alrededor, que era a lo mejor escuchar música, seguir tomando alcohol, porque antes a lo mejor llegaba un punto en que tomaba cierta cantidad de alcohol y me empezaba a emborrachar. Con la cocaína podía estar 3 o 4 días despierto. Entonces empezaba a percibir eso, y si antes te nombré que yo ya estaba tejiendo un personaje, otra fachada, con el tema de la cocaína la terminé de formar. El tema es que empezaba ya a tener consecuencias, porque me daba cuenta que ya socialmente no podía pertenecer a ningún lugar, y eso obviamente yo me crié en una familia en donde nunca tuve ninguna necesidad básica insatisfecha, y a mí me frustraba un montón a lo mejor haber visto que mi papá o mi mamá o mi hermana tenían un trabajo y yo no tenía nada de todo eso. Entonces iba juntando cada vez más bronca, más resentimiento, y me iba ocultando cada vez más. Fue así que seguí consumiendo hasta los 24 años, y me acuerdo que tenía una pizzería, y esa pizzería yo la termino fundiendo por el consumo. Y ahí en mi casa dijeron que podía estar pasando algo. Ya hacía 5 años que consumía cocaína, y no sé si en ese momento no lo pudieron ver o se dieron así las circunstancias, que a raíz de un test que me hicieron de orina pudieron comprobar que yo estaba consumiendo esa sustancia. Y a partir de ahí empieza un quiebre en mi vida, porque empieza la etapa de los tratamientos. Bien. Entonces ese fue el punto de quiebre, digamos, cuando tu familia realmente se da cuenta, es consciente de que estabas consumiendo, ahí fue cuando cambió directamente tu rumbo. Sí, fue obviamente hacerme sentir o yo sentir que me habían dado la cana, porque se habían enterado de lo que finalmente estaba haciendo, y era como que se me había quedado expuesto. Yo siempre la disfrazaba diciendo, no, mira, yo tomo alcohol, cada tanto me fumo algún porrito, pero no, lo cierto es que ya era adicto, porque necesitaba consumir tanta cantidad de días por semana, no lo podía ya dominar, no podía estar sin consumir. Y a partir de ahí, como bien decías recién, comienzan las internaciones, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Mirá, lo primero que hicimos fue hacer un tratamiento ambulatorio que no funcionó, y después, ya probar con una internación. En esa internación, obviamente, mi familia, siempre tengo que remarcar algo, me acompañaron en todos los tratamientos, y eso por ahí es un aditivo, porque uno no se recupera solo. Obviamente la recuperación y el cambio va a depender de vos, pero es muy importante que la persona pueda contar con un entorno en donde a lo mejor permanecer, porque cuando llegas al punto de la adicción generalmente empezás a ver para los costados y no hay nada sano.
Entonces la familia por ahí que también va recibiendo su capacitación Ujú. en estas recuperaciones es un buen punto para apoyarse. Y entonces en esos 24 años, cuando hago el primer ambulatorio, que no funciona, deciden hacer una internación. Yo obviamente no quería en ese momento, porque estaba en un proceso de negación todavía, quería seguir consumiendo, y bueno, me interné porque si no quedaba en la calle. Entonces, me acuerdo que cuando me fui a internar, eh, bueno, conocí lo que era una vida en comunidad, con otras personas con mis problemas, y en ese primer tratamiento pude aceptar que me había enfermado, que por ahí es el paso que más le cuesta a una persona que está adicta. Y bueno, tuve el alta a los 9 meses aproximadamente, volví a San Francisco y conseguí un trabajo, pero obviamente no había trabajado las cosas que hoy sé que tengo y al mes y medio volví a recaer. Como bien decías, eso vos te diste cuenta vos mismo que estabas enfermo, que eras adicto. Esto es una enfermedad autodiagnosticada, la persona misma tiene que darse cuenta de lo que está viviendo para poder salir adelante. Sí, en realidad, o sea, vos podés ir a un lugar a través de algunas preguntas, obviamente si respondes con honestidad, te van a decir si estás a lo mejor en un uso, Ujú. que es cuando una persona a lo mejor lo usa de vez en cuando en el consumo, si ya estás en un abuso, que es un consumo problemático, o ya tenés una adicción. Bien. La adicción se marca cuando la persona, si no consume, tiene abstinencia. Yo ya tenía abstinencia, no podía estar sin consumo y había generado tolerancia. Entonces ya era adicto, pero una cosa es a lo mejor que te lo traigan profesionales, que te lo traiga un grupo, a lo mejor una comunidad que te va confrontando, y otra cosa es vos querer hacerte cargo de ese problema, y yo en esa etapa lo pude entender, lo pude ver así, que obviamente eh, por ahí en una comunidad es fácil admitirlo, fácil por ahí hacerse cargo, pero después lo que queda para el resto, cuando salís en la sociedad, es sumamente difícil de llevar, eh, presentarte como un adicto que está en recuperación. Hoy yo lo hago no tengo ningún tipo de pudor para decirlo demás, para mí es un orgullo decir que estoy en recuperación, pero yo por ahí los entiendo los chicos cuando están en su primera recuperación o se han enfermado, lo difícil que dar ese paso porque Ujú. obviamente no te escapás de los comentarios. Y por ahí cuando la autoconfianza o la confianza en uno está baja, todo eso llega y afecta. Entonces es una etapa muy difícil. Yo sé que por ahí las personas que están en consumo, si bien lastiman a un montón de gente que tienen alrededor, el daño que se causan a ellos mismos o que yo me causaba en ese momento, no sé si llega a ser dimensionable por las personas que lo rodean. Por eso es una enfermedad sumamente severa bueno, que lleva a veces años y bueno, muchos no lo pueden lograr. Bien, me comentabas antes que después de esa primera recuperación tuviste una recaída, no tenías las herramientas Sí, que estabas mencionando. ¿Cómo siguió después tu historia? bueno, siguió haciendo algunos abordajes con algunos Ujú. psicólogos una vez por semana, en donde lamentablemente yo me quedé con eso de hacer una reducción de daño, porque pensé que no me iba a poder recuperar, eh, que para mí eso es una postura, bueno, sumamente cuestionable por el trabajo que estoy haciendo hoy en día. Entonces la premisa era, bueno, consumir tanto por semana, de última no comprar droga de mala calidad, no meterme en problemas, pero bueno, seguir llevándola El como, menor daño posible sí, buscabas. cosa que con la compulsión y el grado de adicción que yo tenía era imposible poder controlar el consumo, que yo creo que los tratamientos en donde apelan a una reducción de daño, permitirle al paciente que a lo mejor utilice otras drogas o contemplarle constante recaída, hacen que el paciente nunca pueda entrar eh, en contacto realmente con su conciencia de enfermedad y ser realmente responsable. Entonces yo sabía que
era algo esperable. Entonces lo esperable era poder recaer. Y fue así donde termino teniendo un accidente muy grave. Una noche, estando muy mal, me subo arriba de un techo y me caigo de una altura de 7, 8 metros. Quedo en terapia intensiva, tuve un traumatismo de cráneo, se me rompieron los meniscos, los ligamentos, los 2 nudillos de los dedos gordos de los pies, que hasta el día de hoy no puedo caminar descalzo, por ejemplo. Y bueno, ya estaba teniendo consecuencias severas. Y física, que también Y antes física, vos veías que mentales, por tu estado, sí. a lo mejor no las veías físicamente los Sí. cambios, acá ya notabas eso. Totalmente. Y bueno, después de esa internación, esa terapia intensiva que me había golpeado muchísimo, estuve un mes sin consumir del susto que me había pegado. Pero bueno, se me fue el susto y volví a consumir de vuelta. Todo esto me vivía mudando de departamento de un lugar a otro porque los problemas con los vecinos eran constantes, los movimientos, aparte las situaciones que se viven cuando hay alguien que está en consumo, para los que viven alrededor son horribles, no están para nada buenas. Entonces tenía que ir de un lugar a otro. Y bueno, me acuerdo que ya teniendo 28 años, un domingo estaba muy mal, ya hacía 3 o 4 días que no dormía. Empecé a ver la idea de tomar, bueno, un blister de clonazepam que tenía muchísima medicación, yo porque ya tenía diagnosticado los 20.000 problemas psiquiátricos, también ya estaba totalmente, bueno, colapsado con el tema de acá del consumo. Y teniendo estas pastillas a mano, tuve la fantasía de suicidarme y bueno, cuando las estaba por tragar, lo remarco esto de vuelta, no creo que nunca tuve los huevos para matarme, porque si no lo hubiese hecho, las escupo las pastillas y vuelvo a pedir ayuda y me internan de vuelta. Esa fue mi segunda internación. Y a partir de ahí sí realmente fue el proceso ese de recuperación en el que llegaste ahora. No, ese fue el segundo. Fueron 8 en total las internaciones que tuve. Y en ese proceso también estuve 9 meses internado, vuelvo a salir y también 2 o 3 meses limpio, volver a recaer de vuelta. Porque bueno, por ahí hay cuestiones que hay que entenderlas para poder llevarlas a cabo. Y bueno, yo creo que todavía no era el momento. Yo siempre agradezco haber quedado vivo y con conciencia para poder hoy llegar a seguir estando de la forma que estoy o seguir progresando. Pero esa fue mi segunda internación porque a partir de las recaídas que seguía teniendo, ya no sabían más qué hacer conmigo. Me decían, che, Cachi, vos ya tenés las herramientas, vos tenés que poder. Y la verdad que no tenía las herramientas, porque ahora sí que las tengo. Y en ese momento seguía consumiendo porque no podía entender por dónde era. Bueno, la cuestión es que como no sabían cómo hacer, empezaron a producirse estas internaciones en neuropsiquiátricos, en donde a lo mejor estaba muy mal, me iban, me buscaban, me llevaban a desintoxicar. Estaba 1 mes, 2 meses encerrado, volvía de vuelta, estaba 4 o 5 meses limpio lo que durara, después de vuelta al neuropsiquiátrico y así. Yo ya me había acostumbrado a rutina. A vivir de esa forma. Y me acuerdo que la ropa directamente, si yo tengo las zapatillas ahora sin escribir, para mí es raro porque estaban todas escritas las prendas de mías con mis iniciales para que no se mezclen con la del otro interno. Entonces yo me acuerdo que cuando salía de los neuros me quedaba toda la ropa marcada y a lo mejor iba a la calle o estaba en la calle o entraba a un comercio y tenía toda la ropa con mis iniciales. Y para mí eso era normal. Entonces ya vivir bajo esa transparencia o ese piloto automático es sumamente desgastante para el adicto. Pero bueno, así todo, seguía viviendo como podía, llevando eso, y mi familia aceptando que quizá tenía una persona que no se iba a recuperar,
que se podía morir en cualquier momento, que lo podían matar, porque pasa eso también. Recuerdo que una vez, ya en las últimas, ya cuando tenía 32 años, fui a comprar y bueno, ya estaba estaba muy perdido, no sabía dónde meterme y bueno, me pusieron un arma en la cabeza y ahí dije, bueno, acá me matan, y pensé que bueno, este es el final de mi vida, acá voy a morir en este lugar comprando droga. Y bueno, gracias a Dios me robaron todo, pero no me mataron. Y a partir de ese momento yo me veía venir que me quedaba poco ir en el carretel. Hasta que, bueno, me judicializaron. Ya estaba sano y mentalmente. Me acuerdo que quería matar a los vecinos porque pensaba que me seguían, que me ponían cámaras. Y bueno, también pensaba cada vez más en matarme a mí mismo. Bien, y ahí fue el punto de inflexión. Sí, me acuerdo que bueno, que un martes yo ya me la veía venir, me fue a buscar la policía y bueno, me llevaron en patrullero al hospital, me, me hicieron una pericia psiquiátrica y bueno, después fui trasladado a un neuropsiquiátrico y después fui llevado a una comunidad terapéutica a la provincia de Buenos Aires. Bien, y a partir Y de ese ahí, fue el tratamiento que a mí me resultó. bien, y ahora sí ya te diste cuenta que tenés esas herramientas que antes veías Sí, que te sí, faltaban sí. y continuaste justamente abocando tu trabajo y tu labor a esto, ¿no? ¿Cómo empezó ese camino? Bueno, yo creo que el trabajo que hoy hago lo hago porque, en primer lugar, porque me gusta, porque sé que es algo que lo hago con mucho entusiasmo, que me puedo seguir mejorando día a día, pero también es algo que a mí me ayuda a seguir con esto hasta que yo me muera. Con esto no hay forma de errarle. Entonces, como quiero estar bien, listo, aprovecho algo que me sale, que me gusta, que puedo mejorar cada vez más y encima sigo limpio. Bien, y para aquellos que no saben bien a qué te dedicas, explícanos un poco cuál es tu trabajo en particular, estas charlas. Bueno, en primer lugar, tenemos que separarlo a esto en dos. Ujú. Prevención, por Bien, un lado, para evitar el desenlace de la enfermedad, de la adicción. Estas son charlas en donde generalmente, obviamente a través de mi historia de vida, se genera un contexto en donde los chicos pueden hacer preguntas. Yo estoy capacitado también para ujú, contestarles, de acuerdo ya a datos que son científicos, son comprobables empíricamente. Eh, y bueno, y después está la otra parte que tiene que ver con el consultorio, con el tratamiento personalizado que yo ofrezco, bueno, que son los casos en donde bueno, ya esos hay que hacer prevención terciaria porque hay una enfermedad de por medio ya, bien, ya hay una adicción. ya hay una adicción. Y bueno, para mí eh, es un desafío enorme cada vez que alguien se sienta al frente mío porque yo hago de cuenta como si estuviese yo ahí al frente y trato de aplicar en mi tratamiento todo lo que no aprendí o lo que no me pudieron dar en cada uno de los lugares por donde pasé. Bien, Entonces trato bueno, a través de la empatía y a través de mi experiencia poder darle un servicio, no solamente a la persona que está en consumo problemático, sino también a su familia, porque tengo también a la terapeuta que hace la parte de familia, de hacer un abordaje integral. bien, También obviamente hay que entender que muchas veces la persona puede llegar con alguna patología psiquiátrica. Yo trabajo con el doctor Mauricio Vázquez ujú, y bueno, eh, es un tratamiento que busca también que la persona, más allá de que pueda adquirir herramientas, pueda generar conciencia de enfermedad, pueda también a través de la motivación que yo le doy conectarse o encontrarse con su proyecto de vida. Porque yo le digo todo el tiempo, vos no viniste acá al mundo para ser un falopero, vos no viniste acá para vivir como estás viviendo, ¿entendés?
lo que te pasó o lo podés usar para martirizarte, victimizarte, para seguir ahí como estás, o para vivir o sacarle la experiencia que esa porquería te quiso venir a mostrar, o esa historia de vida te quiso venir a mostrar. Entonces también se trabaja muchísimo esto con reconvertir o poder transformar esa basura, esa vida que lo tengo que decir, que es inmunda, por algo muchísimo más importante, por un valor para la sociedad, por un valor para vos mismo, que bueno, yo creo que los hábitos que se pueden recuperar son recursos o pueden ser recursos admirables para la sociedad. Bien utilizado a lo mejor la palabra o como servicio, mejor dicho, para la comunidad. Bien, vos elegiste este camino y usás justamente eso, tu experiencia, y también estudiaste, te seguiste formando Sí. para poder realizar estas charlas, para poder ayudar a la gente. Sí, estudié el curso de operador socioterapéutico en drogadicción, también soy preventor en drogadicción, soy coach ontológico profesional. Y bueno, yo creo que la mayor escuela o la mayor universidad que fue mi historia de vida, que para mí eso es el recurso más valioso que yo tengo. Bien. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, vas a algún colegio quizás a hablar con los chicos, a contar tu historia de vida para hacer esto, justamente esta prevención de la cual te estás encargando desde tu lugar como justamente como recuperado, contando tu experiencia y todo lo que sabes con respecto a este tema? ¿Qué es lo que sentís cuando podés realizar una de estas charlas? ¿Estás logrando un objetivo? ¿Cómo lo ves ahora desde este punto de vista, desde tu actualidad? Y yo en primer lugar me siento contento, siento que estoy sirviendo para algo, me siento útil y sobre todo trabajo muchísimo en mí mismo para poder dar esta charla desde un plano donde soy coherente, porque me gusta por ahí decir o transmitir ciertas cuestiones, pero después por dentro también llevarse esa coherencia. Es un trabajo, me parece, que tenés que tener hábitos muy positivos para poder llevarlos a cabo, y tenés que estar preparado, poder dar las charlas de la fortaleza, porque si no te termina estresando, porque siempre en algún punto terminás tocando algún tema y bueno, por ahí me ha pasado que de estar hablando normalmente pueda romper un llanto. O de otra charla, ponerle que a lo mejor te preguntan algo y es una pregunta muy dolorosa, entonces estás mal después un día. Entonces es un trabajo que tiene por ahí ese costo, pero para mí el valor que yo gano, o mejor dicho, la recompensa es mucho mayor. Pago toda mi vida el precio a lo mejor de una pregunta incómoda o de tener vergüenza para hablar frente al público a después la recompensa que tiene que ver con el objetivo verdadero, que es poder llegar a cada vez más colegios o a cada vez más gente, pero por sobre todas las cosas poder darle sentido a mi vida. Bien, eso es importante que lo mencionás. Y ahora viéndote desde este momento, ¿cómo ves a ese Cachi de justamente esa época en la que no podías salir? Lo ves a pesar de que fue una etapa dura, te notás con orgullo, como bien mencionás, pero ¿cómo ves esa etapa de tu vida? ¿Te arrepentís? ¿Valorás que a pesar de que fueron momentos malos, como bien decías, ahora estás donde estás gracias a eso y podés darle este mensaje a la gente? Sí, yo es como que amo mi historia, aprendí a amarla. Y hay una canción que a mí me gusta mucho y me representa, que es un tema de Héroes del Silencio, en donde hay una frase que dice: bendecida fue la causa de mi fortuna. Yo creo que hoy estoy viviendo en una atmósfera de fortuna a raíz de la causa que tuve. La causa fue la historia de dolor, la historia que tiene que ver con lo traumático, pero yo creo que estuvo bendecido eso desde un primer momento para que hoy sea
todo esto que estoy viviendo. Bien. ¿Y pudiste recuperar esos vínculos que veías que habías perdido, o esto que mencionabas del apoyo de tu familia? ¿Cómo lo ven ellos ahora que te estás dedicando a esto y pudiste salir adelante, obviamente, y cumplir estos objetivos? Sí, ellos están sumamente contentos porque me ven bien a mí. Y bueno, yo creo que para un padre, para una madre o para una hermana debe ser sumamente confortable ver a alguien que hace unos años atrás estaba, bueno, jugando realmente por el descenso y ahora se puede decir que estoy en primera. Bien. ¿Y ahora tenés algún objetivo a corto, a largo plazo? ¿Continuar ayudando de esta manera a la gente, con charlas? ¿Cómo es tu día a día con respecto a tu trabajo? Sí, el tema es para mí importante. Yo tengo el compromiso declarado de por vida, seguir trabajando obviamente con la prevención y también con el tema de los abordajes. Eh, Sobre todo porque yo siempre me voy para el lado de lo personal, que tiene que ver con ser responsable con mi propia vida y con lo que hago. Entonces, bueno, mi aspiración, más allá de que yo tengo esos proyectos, prevención y abordaje, es poder tener una calidad de vida en donde pueda seguir viviendo de la mejor forma. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cachi, Bueno, por este gracias. tiempo y por contarnos tu historia. Muchas Gracias. gracias.